Hola, Dios los bendiga. En este día estamos en el día 24 del conteo del Omer para llegar a la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas cuando terminemos 7 semanas del conteo del Omer. Esta semana hemos venido hablando de cómo caminar en el Espíritu y el día de hoy será el tema las dimensiones del Espíritu. Este tema nos habla de cómo el Espíritu Santo nos puede llevar a nuestro espíritu a otras dimensiones de experiencias con Él. Esto es demasiado apasionante y yo le pido que lo vea hasta el final porque yo sé que el Espíritu de Dios nos va a enseñar muchas cosas en el día de hoy. Desde que recibimos a Yeshua en nuestro corazón y recibimos la obra redentora por la sangre del Cordero, el Espíritu de Dios empieza a habitar en nosotros. Desde ese momento comenzamos a ser bidimensionales. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a estar en la dimensión de lo terrenal, sino también de lo espiritual. Comenzamos a caminar en 2 dimensiones y a entender 2 dimensiones. Siempre hemos escuchado que somos espíritu, alma y cuerpo, como si tuvieran las tres al mismo nivel. Pero quería hoy aclarar algo, y es que nosotros somos, para iniciar, un espíritu predestinado desde antes de la fundación del mundo, al cual se le asignó un alma para habitar en un cuerpo. Entonces, de esta manera, el espíritu, alma y cuerpo no están en el mismo nivel. Siempre el espíritu va a estar por encima y debe estar por encima del alma y del cuerpo. Ese fue el diseño de Dios. En el jardín del Edén, tanto Adán como Eva estaban en el espíritu todo el tiempo antes de pecar y se comunicaban con Dios claramente y fácilmente. Luego, cuando viene el pecado, se pierde ese orden de ese diseño y ya el ser humano comienza a caminar en el alma y en los peores casos en el cuerpo, a dirigirse. Cuando es en el alma es por lo que siente, por lo que quiere, por lo que decide, entonces por lo que razona, no por lo que dice el espíritu. Seguía vamos a entender el espíritu del hombre, de qué está compuesto y cómo se comunica con el espíritu de Dios. Cuando decimos que alguien es almático, es porque está caminando desde el alma, no desde el espíritu. Está caminando por sus emociones. Por eso viene, hoy está animado, hoy está feliz, mañana está triste, y hoy cree mucho, hoy tiene mucha fe, mañana razona demasiado. Entonces todo eso es desde el alma. Y en el caso del cuerpo, ya en situaciones más deprimidas del ser humano, se camina solo por los deseos de la carne, que ya es lo que llamamos carnal, donde dice Santiago que ya es una naturaleza animal. O sea, ya cuando el hombre no camina en el espíritu, ni siquiera en el alma, sino solo en la carne, se asimila a un animal, dice Santiago. Entonces, lo que vino Yeshua, cuando Yeshua vino a restaurar todas las cosas. Y una de las cosas más importantes que vino a restaurar es ese orden en el que Dios estableció. Espíritu, primero alma y luego cuerpo. Este orden es el que necesitamos restaurar, y una de las herramientas más poderosas para restaurar este orden es el ayuno. El ayuno tiene el poder de hacer menguar el alma, el cuerpo, y hacer que el espíritu se levante y poder tratar de caminar en el espíritu. Eso tiene el ayuno, es demasiado poderoso, y poder lograr tomar ese diseño en el cual Dios nos creó y poder vivir desde esa posición espiritual que es la que da la autoridad. Cuando yo logro que mi espíritu esté por encima, entonces yo voy a caminar desde el espíritu, voy a pensar, a sentir, a decidir desde el espíritu. De ahí lo que hemos dicho muchas veces, que no es lo que yo diga, es desde la posición espiritual, desde donde yo lo diga. Entonces, si yo lo estoy hablando desde el espíritu, eso va a tener un gran impacto. Si lo estoy hablando desde el alma,
va a tener un impacto muy reducido, y si lo hablo desde la carne, pues no voy a crear sino problemas. Entonces, lo que quiero con esta enseñanza de hoy, lo que sé que el Señor nos quiere enseñar, es que entendamos ese orden divino que debemos recuperar para poder entender qué es caminar en el Espíritu, porque recuérdese que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. O sea que ese tema es vital para poder entender todo esto a lo que fuimos llamados. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, o sea, todo el tiempo hay una lucha entre el espíritu y la carne, y el que sea más fuerte en esa persona, ese es el que va a gobernar. Entonces, vamos a entenderlo, porque luego de que viene el entendimiento, viene la revelación, y se nos es más fácil obedecer. Yo le debo ordenar a mi alma que se aquiete. O sea, en el tema de la carne, yo la debo crucificar. Yo debo sujetar mi carne a la obediencia a Cristo. En el caso del alma, yo le debo ordenar que se aquiete. ¿Para qué? Para que el Espíritu sea el que gobierne de ellos tres, sea el Espíritu. Miren, Salmos capítulo 62, versículo del 5 al 6, esto me parece muy hermoso, y dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación. O sea, yo le ordeno a mi alma que se aquiete, que mengüe. Yo le tengo que ordenar a mis emociones que mengüe, a mi mente que se calle, porque una de las cosas que impide estar en el espíritu es la mente. La mente todo el tiempo hace ruido, la mente todo el tiempo argumenta, todo el tiempo se imagina, piensa, está en ansiedad. La mente, una mente turbada, no permite que el espíritu pueda gobernar y pueda escuchar claramente al Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo está compuesto nuestro espíritu? Siempre después del conocimiento va a venir la revelación, por eso es muy importante aprender. Siempre hemos hablado mucho del alma y hemos aprendido que el alma la componen mente, voluntad y emociones, pero hoy vamos a trascender y vamos a hablar ya del espíritu, porque estamos llamados a caminar en el espíritu. Entonces, el espíritu también se divide en tres partes. Una de ellas es la comunión, otra es la intuición y otra es la conciencia. Mire esto tan poderoso. La comunión es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos una relación íntima con Dios. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 2. La intuición. Esto es muy revelador. No pare el video, termínelo de ver. Yo sé que el Espíritu de Dios le va a hablar. La intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. O sea, yo no lo alcancé a razonar, no lo alcancé a fabricar, simplemente se me iluminó mi entendimiento y vino una revelación poderosa a mi vida. Esto se llama la intuición. Es cuando dice el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nadie me lo dijo, nadie me lo explicó. Yo sé que soy hija de Dios. Eso solo te lo puede dar el Espíritu Santo por la intuición. Y 3, la conciencia, supremamente clave, porque es lo que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y poder escoger entre lo bueno y lo malo. En Romanos capítulo 9, versículo 13, Pablo decía, en verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, y seguía hablándole ahí a sus discípulos en ese momento, Pablo, entonces, a sus hijos espirituales. En ese momento Pablo estaba diciendo, hay algo que es mi conciencia, que me da testimonio en el Espíritu Santo de esto, esto y esto. La conciencia es ese juez interno que nos ayuda a discernir y que también nos acusa o nos afirma en cada cosa que hacemos. ¿Qué pasa? Yo tengo que tratar, entendiendo esto,
de caminar en esa dimensión, en el espíritu y no en el alma, porque mire, en este tema el andar en el espíritu no lo determina cuánto hago, sino cuánto despierto estoy, cuánto logro escuchar, cuánto logro entender. O sea, cuán despierto está mi espíritu, cuán despierto está mi comunión, mi intuición y mi conciencia. No es el hacer, es el ser. En las cuestiones espirituales, en los asuntos espirituales, no es cuánto hago, me esfuerzo, cuánto es mi activismo, cuánto hago obras para poder tener resultados. Es desde qué posición lo hago, es desde qué revelación lo hago. Alguien puede hacer muchas obras, sembrar mucho, porque sabe que eso va a recoger y que eso es tan buen negocio. Pero alguien lo puede hacer desde otra posición, desde la posición de gratitud, decir, esto es lo mínimo que puedo hacer por lo que hiciste por mí en la cruz. Yo quiero hacer esto porque quiero robarte una sonrisa, quiero sacarte una sonrisa, Dios, quiero mostrarte mi adoración. Entonces son dos, la misma obra, el mismo bien que se le hizo a alguien, pero desde dos perspectivas muy diferentes. Por eso poder caminar en el espíritu no es desde el hacer, sino desde el ser, desde mi realidad, desde mi revelación, desde mi discernimiento, desde mi amor por Dios, no por imposición, sino por revelación. Ahora, entendiendo esto, ya vamos a hablar de cuáles son esas dimensiones espirituales a las cuales el Espíritu de Dios nos puede llevar cuando caminamos en el Espíritu. Por eso este tema de pronto está más larguito, pero queremos trascender y entender que las dimensiones del espíritu, el caminar en el espíritu, no se puede limitar en sentir un escalofrío, en de pronto debilitar mis pies y caerme al piso, que están bien, súper bien esos toques de Dios. Claro que solo lloré un día en medio de la adoración, me quebranté, hablé en lenguas, gloria a Dios. No, o sea, esto es una bendición, pero necesitamos ir a aguas más profundas. Eso está muy hermoso, muy poderoso, pero lo que el Señor nos quiere decir es que hay más. Hay más. Y el que quiere caminar en el espíritu y el que tiene hambre, Dios le va a dar más. Entonces vamos a ir a otras dimensiones. ¿De qué se trata? Hay varias dimensiones y tengo aquí cuatro, pero no quiere decir que sean las únicas. Estas son las que yo comprendí hasta ahora, o he comprendido hasta ahora, pero seguramente hay más. Entonces, una es una impresión o un sentir en mi espíritu. No sé, pronto le ha ocurrido, yo tengo un sentir muy fuerte, nadie me lo dijo, yo no lo he visto, pero desde mi intuición yo recibí como una señal del cielo y algo me quiere hablar. Puede ser, yo siento que alguien me está persiguiendo, pero yo miro y no veo a nadie. Pero mi espíritu me dice que esté alerta, que alguien me está persiguiendo. Algo así, eso es una impresión en mi espíritu. 2, visiones y sueños. Aquí en los visiones y sueños, que ya hemos hablado mucho, aquí algo que quiero anotar, y es que en las visiones y sueños yo observo como una película y veo como un video. A veces yo participo en el sueño, pero mis sentidos no están activados en el sueño. No, si yo toco algo, yo no me levanto si toco algo mojado, yo no me voy a levantar con mis manos mojadas. Si en el sueño como algo, yo no me voy a levantar con la sensación de llenura. No, ahí no están activados los sentidos. Por ejemplo, eso nos pasa mucho, tenemos situaciones, vivimos experiencias, nos despertamos impactados, pero los sentidos no participaron ahí. A diferencia de esta otra que es un éxtasis, 3, éxtasis. Esta es otra dimensión del espíritu. En el éxtasis es un estado de plenitud máxima donde se desconecta sus sentidos hacia el exterior, pero se enfocan hacia el interior. Yo me desconecto con lo externo,
pero internamente estoy totalmente conectada con el espíritu, donde es totalmente consciente y donde sí participan los sentidos. Entonces, muy poderoso. Esto es muy escaso, seguramente hay muchas personas que ya lo han experimentado. Sería muy, muy glorioso una experiencia de estas. Y un ejemplo es lo que le pasó al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 10 al 11. Mire cómo él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. O sea que un éxtasis jamás lo vamos a recibir en el alma, jamás lo vamos a recibir en la carne. Un éxtasis necesariamente es para alguien que está en el Espíritu. Dice, y oí detrás de mí una gran voz, se oye, ahí están los sentidos, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves. O sea, escribe, él podía escribir, ordenarle a alguien que escribiera, o sea, está totalmente consciente, y envíalo a las 7 iglesias. Entonces esto es muy tremendo porque tenía todos sus sentidos despiertos, pero estaba totalmente conectado en el espíritu, con el espíritu de Dios. Esto es muy poderoso. Otro ejemplo es en Hechos capítulo 10, versículo del 9 al 11. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Escuche esto, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Se desconectó de lo de afuera, pero se conectó con el Espíritu de Dios, se le abrieron los ojos espirituales y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Tuvo otro éxtasis, una experiencia tremenda. Se desconectó de los que estaban ahí, pero se conectó con el Espíritu y Dios le dio tremenda revelación en ese momento. Ahora vamos a hablar de otra dimensión a la que el Espíritu nos puede llevar, 4, y es ser arrebatados. Independiente del rapto que estamos esperando, nuestra esperanza bendita, que Jesús venga por nosotros, por su iglesia, antes de ese hecho que todavía no ha ocurrido, a Pablo le ocurrió ser raptado. Esto es poderoso, y en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 2 al 5, dice, conozco a un hombre, decía Pablo, tan lindo para no vanagloriarse, mire cómo lo expresaba. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice, yo ni sé cómo fue eso, pero a mí me sacaron de este plano material. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Tremendo, tremendo. Esto es demasiado profundo y demasiado grueso y Dios, pues son niveles demasiado altos, pero lo que queríamos con esto es abrir la mente, abrir la mente. No sé si logramos algún día una experiencia de estas, pero por lo menos la intención y el deseo de esta enseñanza es que entendamos que no fuimos diseñados para caminar ni en el alma, ni en el cuerpo, ni en lo carnal. Fuimos diseñados para caminar en el Espíritu, que se nos entregó un Espíritu para que se conectara con el Espíritu Santo, que debemos revisar en qué orden de prioridad está nuestro espíritu, si de verdad está de primero o lo tenemos de último, si quién gobierna mi vida, si lo gobierna mi alma o si la gobierna mi carne, o mi alma y mi carne. Que esa es la intención de esta enseñanza, y pedirle al Espíritu de Dios que despierte mi intuición, despierta mi conciencia, aclara mi comunión para poder tener esa conexión contigo. Ayúdame a menguar mi alma, que mi alma se mantenga aquietada, se mantenga bajo control para que mi espíritu fluya. Y importantísimo, el tema del ayuno es la mejor forma de dar ese orden, traer orden al diseño
en el cual Dios nos creó. Dios los bendiga grandemente.